y muy bien explicado. Creo que lo más importante es que todos, digamos, tengamos codificado que en últimas el ultrasonido para accesos vasculares es una herramienta más de seguridad para nuestros pacientes y el que a las luces del cuidado intensivo pediátrico moderno deberíamos siempre pasar nuestros accesos vasculares guiados por ultrasonido. Cambiar un poquito ese mito que existía que los accesos subclavios no se podían colocar con guiados por ultrasonido. Creo que es uno de los grandes mensajes que Juanita acaba de transmitir y que definitivamente es una herramienta que hoy en día para el siglo XXI el ultrasonido se vuelve pues en ese fonendoscopio que no se tenía o en otras oportunidades. Entonces creo que la conferencia está muy completa, es una muy buena herramienta que tenemos hoy en día y Juanita logró resumirlo muy bien. Nuevamente, felicitaciones. Bueno, Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien tiene alguna opinión acerca de el uso de esta herramienta? Realmente ha sido un camino un poco difícil para nosotros, pero hoy en día, gracias a Dios, hace parte del entrenamiento, por lo menos de ustedes, y gracias a eso, pues cada vez ya tenemos intensivistas graduados que son capaces de o tienen la competencia de hacer ultrasonido y accesos guiados por ultrasonido. Muchas unidades que ya tienen los equipos o han ido consiguiendo los equipos de tal manera que hoy en día ya no es excusa como lo era hace unos años. Siempre quisimos que nos enseñaran los radiólogos, nunca logramos que nos enseñaran. Hubo mucho recelo inicial en el manejo de estas técnicas y finalmente hoy en día la transmisión se hace directamente desde los intensivistas, los emergenciólogos, los anestesiólogos, que son los que han liderado estos procesos y con bastante éxito, como ustedes pueden ver en los resultados epidemiológicos. En vista de que no hay ninguna opinión, entonces quisiera ver cómo les fue en el taller. Estas preguntas van un poco guiadas a lo que Juanita les explicó para que afianzáramos algunos puntos interesantes que tiene esta eh, técnica. Entonces, la primera pregunta, si quieres la lees, Juanita. entonces la primera pregunta dice, ¿qué factores descritos en la literatura se asocian a fracaso para canalizar un acceso vascular por ultrasonido? Perfecto. ¿Alguien quisiera participar? Adriana. Hola, buenas tardes. Yo soy Adriana Medina, soy fellow de cuidado intensivo de la Universidad del Bosque, de segundo año. Pues digamos, dentro de las complicaciones que encontré como leyendo la literatura más frecuentes, es pues uno, no conocer el equipo adecuadamente. Dos, no tener un transductor incorrecto que no nos permita una adecuada visibilidad del vaso. Tres, la anatomía del paciente también influye mucho, por ejemplo, los pacientes obesos o los chiquitos que tienen el cuello muy corto, si se pretende tomar un acceso yugular, pues dificulta la técnica en cuanto a la posición del transductor y para hacer la punción adecuadamente. Cuatro, y obviamente muy importante, la experiencia de la persona que va a colocar el catéter. Entonces, pues hay dificultades, por ejemplo, para hacer la manipulación en una mano, de la mano que tiene, de la mano no dominante del transductor, para enfocar el vaso y mantener la ventana mientras que se hace la punción. Digamos que es una técnica que requiere pues práctica y un poco de experiencia para poder hacer el procedimiento adecuadamente. También hay inhabilidad en el operador para reconocer las estructuras vasculares que están pues en el momento que se están observando. Y dentro de esas inhabilidades, pacientes que tienen anatomías atípicas, entonces reconocer en ese momento cuál es la vena, cuál es el vaso, o por ejemplo si se hace, si se gira la cabeza hacia lateral, a veces cambia la posición de la vena frente a la arteria, entonces en vez de quedar anterolateral, como usualmente se encuentra a la arteria, pues se haría un poco la vena un poco más anterior. Eh, Tener el transductor en posición incorrecta, que también va ligado como a la experiencia del operador, y la inadecuada posición del paciente,
o del examinador para poder manipular el equipo y pues no lograr imágenes adecuadas. Creo que esas son como las dificultades que encontré para lograr un acceso vascular guiado por ecografía. Perfecto, Adriana. Aleja, ¿vas a adicionar algo? Sí, buenas tardes, yo soy Alejandra Vega, soy fellow de cuidado intensivo de la Universidad Nacional y encontré algunas otros factores relacionados con el fracaso para canalizar los accesos vasculares por ultrasonido. Definitivamente el tamaño de la vena cuando es mucho más pequeño y hay algunos diámetros que se han calculado en adultos, otros en niños, pero en general hay una mayor tasa de éxito cuando el diámetro es de más de 0,6 centímetros. Cuando el vaso está a una profundidad de más de 1,6 centímetros implica una mayor dificultad para la canalización guiada por ecografía, una orientación que siempre lo hagamos en el eje largo durante todo el procedimiento, que hagamos técnicas fuera de plano y que en situaciones como Juanita nos contaba que puede variar la situación de la arteria con respecto a la vena, entonces en aquellas que la arteria se superponga a la vena en un más del 50% también implica mayor dificultad y mayor riesgo de fracaso. Perfecto, Ale, muchas gracias. Solo quisiera añadir una pues adicional, que pues lo que reportaban en la literatura es que en pacientes hipovolémicos había más posibilidad que al introducir la aguja se colapsara el vaso y por lo cual había posibilidad de uno de puncionar la pared posterior de la vena y en caso de que la carótida pues hacer una punción carotídea. Entonces solo quería añadir eso. Perfecto, Juan. Creo que Gerardo también pidió la palabra. Sí, buenas tardes. Otra que yo encontré, doctor, es que no se coloca el transductor en forma longitudinal completa, sino que en el momento en el que se hace la rotación de transversal a longitudinal, queda parte del vaso oblicuo. Entonces uno alcanza como a entrar por una parte del vaso, pero no queda en el centro. Entonces esto facilita que no haya una adecuada inserción de la aguja y por tanto de la guía. Y la otra es que cuando la ganancia que uno programa en el equipo tampoco es la adecuada, entonces puede que no vea de forma adecuada la aguja o que al contrario esté muy hipericoica, por decir así, y entonces no se pueda lograr visualizar en el momento en que se entra el vaso, sino que pueda atravesarse el mismo. Gracias. Gerardo, muchas gracias. Bueno, creo que había muchísimas y ustedes encontraron la mayoría o todas las que se han descrito en la literatura. Entonces esto es muy importante porque cuando estén empezando solemos cometer el error de tratar de buscar un vaso periférico para ensayar o venga, nos vamos por las femorales porque están más lejos de estructuras peligrosas y desde el punto de vista ecográfico son técnicamente más difíciles porque son más pequeñas y más profundas. Entonces, en principio, sigue siendo la vena yugular el punto para aprender, es el sitio más fácil anatómicamente por ultrasonido de lejos y sin embargo, a pesar de todo eso, pues esto va a requerir una curva de aprendizaje, como ustedes mismos dijeron y como vamos a profundizar en el siguiente punto, que hace que definitivamente hay muchas cositas pequeñas que uno tiene que ir aprendiendo a medida que va viendo cada vez más imágenes y que ustedes van a ir adquiriendo, pero en la medida en que ya sepan en dónde puede uno fallar, pues entonces intentan evitar ese tipo de cosas. Creo que muy bien contestada la pregunta, no tengo nada más que añadir. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué propone la literatura para el entrenamiento en accesos vasculares? Perfecto, una pregunta muy relevante para ustedes. Laura. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Alarcón, residente de cuidado intensivo de la Universidad La Sabana. Con respecto a qué propone la literatura, pues lo que más encontramos es un aprendizaje basado en la simulación, que es lo que va a permitir pues que las habilidades se adquieran de manera más segura y pues más fácil para los estudiantes. Esta formación pues debe incluir, digamos, como una parte de habilidades cognitivas, que era pues de lo que nos hablaba Juanita, pues conocer, digamos, las bases del ultrasonido, conocer el equipo, todo lo que hace parte pues del equipo, y las bases anatómicas y pues las bases técnicas que ya sería, digamos, ir a la práctica. Encontré pues un artículo interesante con respecto a esto. Es un artículo que está publicado en una revista que se llama Academic Medicine en el 2010, en el cual pues tenían una pequeña muestra de 61 estudiantes de segundo y tercer año de medicina interna,
a los cuales les hacían pues como un entrenamiento en accesos vasculares guiados por ecografía y les hacían un pretest con 2 sesiones de entrenamiento, tanto teórico como práctico, luego un post-test y los evaluaban a los 6 y a los 12 meses. La idea del estudio pues era evaluar qué tanta como retención de las habilidades se tenía cuando se hacía así de manera simulada a largo plazo y pues al hacer el post-test a los 6 y a los 12 meses encontraron que pues que las personas que llevaron a cabo el curso tenían digamos como una retención de más del 80-85% de las habilidades adquiridas. Entonces, pues era muy positivo, pero pues había que tener en cuenta también que, digamos, son cosas que hay que tener reentrenamiento periódico. Otra, pues, dato interesante es que lo que recomiendan, pues, los expertos es que debe haber al menos un mínimo de, digamos, 10 procedimientos como para considerarse que ya se tenga la curva para tener como las habilidades, pues, más fuertes con respecto al acceso vascular guiado por ecografía. Perfecto. Juan Sebastián. Pues solo para añadir, pues me pareció muy interesante el campo de simulación que hay, digamos, con respecto a ecografía. Hay, digamos que diversas metodologías que han diseñado pues para los simuladores. Hay simuladores muy sencillos web que son gratuitos incluso y uno puede pues practicar de manera virtual. Hay otros que pues ya interactúan más. Hay uno que incluso lo que hace es que en un portátil normal, por una puerta USB, uno coloca como digamos, un dispositivo y la sonda y le permite practicar vía web. Hay otros dispositivos, pues, de simuladores que son los simuladores fantasma, que son en maniquís, digamos que nos ayudan, pues, a simular las características anatómicas, pero no hay una retroalimentación entre el equipo como tal. Son videos como tal que van, pues, ayudándonos como a sentir que es como un paciente y pues hay sistemas mucho más desarrollados que ya hay una interacción total. Estos empezaron pues con el ecocardiograma transtorácico y transesofágico, pero hoy en día nos permiten esta práctica. Y pues obviamente, digamos, referenciar otro artículo en el cual, digamos que hicieron también un estudio mostrando la importancia de la curva de aprendizaje. Es un artículo publicado en Intensive Care y lo que evidenciaron que pues me pareció de un impacto grande es que después del séptimo procedimiento, el tiempo entre la punción y lograr cateterizar el vaso disminuía, digamos, de manera muy importante. Las personas no entrenadas tenían casi que, digamos, para lograr el vaso casi 10 minutos, mientras que las otras personas ya entrenadas tenían entre 1 a 3 minutos. Entonces, el entrenamiento en esto ocupa un punto central y con eso finalizo. Gracias, Juan. Ale. Bueno, además de lo que dijeron mis compañeros, que es básicamente un aprendizaje basado en simulación, ese aprendizaje hay varias recomendaciones. Una y es que se pueden hacer con personas que sean candidatas para pacientes que sean de baja complejidad para entrenamiento, pero sobre todo tiene mucha fuerza en los Phantom, y hay de distintos modelos. Entonces dicen que no solamente los más ideales son los que elaboran en los laboratorios con modelos como de tórax o de brazos, pero que también se pueden hacer algunos caseros y pueden funcionar bastante bien. Lo importante es que tenga digamos, cumplan las características de que corra el fluido a través de los vasos, y que tenga una textura y una dificultad para la inserción de las agujas muy similares a la de la piel. Otra cosa muy importante, no solamente es el entrenamiento al momento de iniciar la ejecución de la iniciación de catéteres, sino también renovar ese entrenamiento, porque a veces cuando hay momentos en que no se deja de practicar, pues como todo va disminuyendo la efectividad. Entonces hay algunos programas que recomiendan hacer algunos reentrenamientos, sobre todo para servicios que no lo hacen con frecuencia, por ejemplo, urgencias de pediatría, en el caso de nosotros. Perfecto, Ale, muchas gracias. ¿Alguno encontró literatura de cómo reentrenar a lo que Juanita llamó los ancianos? Una de las dificultades que hemos visto en el entrenamiento de accesos guiados por ecografía es que si la persona ya tiene entrenamiento previo y experiencia en el uso de técnicas basadas en planos,
son más renuentes a tratar de cambiar la técnica hacia metas guiadas por ultrasonido, porque obviamente la habilidad en algunos casos es alta y lo pueden hacer mucho más rápido y sienten que están haciendo algo más peligroso y más difícil de entrenar. Mientras que los jóvenes que tienen poca experiencia en accesos vasculares rápidamente adquieren la técnica de ultrasonido porque digamos que entienden que es una técnica más segura y la ven como una técnica más segura. No sé si alguno leyó literatura de reentrenamiento en personas que ya tenían otra técnica, o por ejemplo, qué opinan los grandes de que solamente se estén entrenando en ultrasonido. Digamos que algunas personas aducen que uno debería hacer algunos accesos vasculares por técnicas de plano el día que se dañe el ultrasonido, pero desde el punto de vista, digamos, de seguridad del paciente, pues se supone que uno, sí, en la medida que tiene el ultrasonido y tiene el entrenamiento, pues no debería saltarse la técnica del ultrasonido simplemente porque necesita guardar. Es como si los cirujanos decidieran hacer colicistectomías abiertas de vez en cuando para no perder la habilidad de hacerlas abiertas y las pueden hacer laparoscópicas. Entonces, no sé qué opinión tienen ustedes de eso, o leyeron algo de eso. ¿Alguno de los grandes que está por ahí que opine algo? Ustedes como residentes o que están en entrenamiento, los que están empezando, los que ya han acabado, ¿cómo están haciendo en la práctica clínica? ¿Les dan la opción de hacer unos u otros o depende más de que haya o no haya el escenario? ¿Ustedes lo están haciendo alternando? Dice un día voy a pasarlo con eco y otro sin eco, ¿o de qué depende más ese factor? Profe, yo creo que muchas veces depende de la disponibilidad del equipo, o sea, de tener el recurso, pues que a veces es una limitante de los hospitales que nosotros tenemos. Digamos que yo creo que es como lo, como de ahí el talón de Aquiles, pues, del acceso guiado por eco. Pero realmente la mayoría de veces uno los hace guiados por ecografía, pues, aunque también encontré, pues, en lo que leí para preparar la charla, había un artículo que decía que igual, pues como se adquieren las competencias para entrenarse para el paso del catéter guiado por ecografía, también deberían tenerse competencias para el paso del catéter por referencias anatómicas, pues en caso de que uno no cuente con el recurso, con el dispositivo, pues tener la otra opción y saberlo hacer, pues de hacerlo bien. No sé. Muchas gracias, Juanita. Ale pidió la palabra. Pues a modo personal y lo que uno ve que sucede en la mayoría de los hospitales es que si el recurso está, pues siempre se intenta como continuar con el uso del ecógrafo. No, pues por lo menos yo no he visto alguna persona que tenga el ecógrafo y diga, hoy voy a entrenar a ciegas, a ver cómo voy o cómo me va o qué tal es el entrenamiento. No, no lo he visto realmente. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Doctor, yo lo que he visto es que eso depende mucho también del entrenamiento que haya en las personas que estén como de turno en ese momento. Entonces, puede ser que de pronto uno pase catéteres con otros docentes y lo haga ya de rutina, por decir así, con ultrasonido, pero si el otro docente o el que está de turno no lo pasa con ultrasonido, pues entonces como que uno trata de aprender la técnica que él utiliza. Entonces depende mucho del profesor que esté en el momento. Y lo que he visto yo acá en el Fellow, que llevo muy poquito tiempo, apenas un mes, es que todo el mundo lo hace con ecografía. O sea, no he visto a nadie que lo haga sin ecografía, como ya es algo como de rutina, por decir así, que se utilice sí o sí. Muchas gracias, Gerardo. Yurika, ¿pediste la palabra? Pablo, la pedí yo, Camilo. Lo que pasa es que Dale, estoy Camilo. en la unidad de Dale. ahí, usuario de ella. No, haciendo ahí un comentario como hago parte de los, ¿cómo fue que Juanita? De los ancianos. Cuando me entrené, obviamente nos entrenamos más por la parte con los anestesiólogos y los cirujanos, por referencias anatómicas, y la pregunta que vos haces en el reentrenamiento de ese grupo, pienso que tiene que ver mucho con la actitud y obvio como ya mencionaron varios de ustedes, con la disponibilidad del equipo.
porque básicamente cuando uno tiene el equipo y lo puede y empieza a hacer, digamos, entrenamiento al respecto, sin lugar a dudas, ese entrenamiento que ha tenido previo en marcas no se pierde, pero el ecográfico sí te ayuda mucho más y te sentís mucho más visualizando las estructuras, entonces terminas cogiéndole cariño, así te hayas entrenado en el otro aspecto, pero eso sí depende de la actitud que se tenga frente a entender que uno en eso es menos ducho que las generaciones que se van formando directamente en eso. Es como cuando los que incursionamos en los equipos electrónicos vemos a los hijos manejándolos mucho mejor que uno, eso es normal, eso es parte de los entrenamientos, pero a la hora de unidades como la nuestra, donde no tenemos el equipo ahí todo el tiempo, sino que es compartido con otro escenario, por ejemplo el quirófano, pues cuando no tenemos el equipo inmediatamente, pues la celeridad con la que necesitemos el acceso va a determinar uno que termina haciendo, si espera un ratico para el ecógrafo o si vuelve a la antigüita. Yo les quería hacer una pregunta como a todos acá, ¿qué tanto usan la técnica de Seldinger modificada, es decir, usando un Jelco, una aguja montada, un catéter, perdón, montado en aguja, como paso intermedio durante la canalización, así sea con ecografía, para que dentro del acceso quede no una aguja, sino un Jelco por el cual van a pasar la guía? ¿Le ven alguna ventaja? ¿Lo usan? Muchas gracias, Juan Camilo. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Quiere contestar la pregunta de Juan Camilo? Sí, Pablito, si quieres, Vale. comento, Juanca, y creo que lo que han dicho es realmente nuestra realidad. Depende de la urgencia para quien no tiene el ultrasonido disponible, pero bueno, hoy en día el ultrasonido, gracias a Dios, la parte económica ha bajado mucho el precio y eso. Con respecto al Yelco, realmente en mi experiencia personal, creo que es mucho mejor la sensibilidad en los accesos yugulares. Digamos que la sensibilidad para conocer el momento en que, de acuerdo a la imagen que tengamos del ecógrafo, hemos logrado pues el acceso vascular. Entonces creo que entre más sentidos tengamos puestos en el procedimiento mejor. Entonces la sensación y la visualización que se ve después en el ecógrafo son una ayuda grande. Entonces en yugulares para mí creo que es una muy buena opción y lo usamos de rutina. Para subclavios y femorales sí, posiblemente la jeringa por su constitución un poquito, o la aguja, perdón, por su constitución un poquito más rígida, de pronto es mejor alternativa. Pero Juanca, para contestarte, posiblemente con el yugular en acceso médico. Jaime, muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar sobre la pregunta de Juan Camilo? Una de las cosas que no hemos hablado que también es muy interesante es que desde el punto de vista de entrenamiento, o sea, de las personas que tenemos que enseñar a otras personas a hacer accesos guiados, pues realmente uno se siente mucho más cómodo vigilando un acceso guiado por ultrasonido que cuando lo tiene que hacer por técnica ciega, porque con la técnica ciega tiene que estar como más encima, que los pasos sean más despacio. Por ultrasonido uno tiene como más libertad de poder ver qué está sucediendo y en dónde se están equivocando. Yo no tengo preferencia por Jelco o por jeringa, casi siempre uso la jeringa porque se ve un poquito mejor en el ultrasonido. No me gusta de los Jelcos, como dice Jaime, que con frecuencia en estructuras donde hay que hacer fuerza o angulación, entonces a veces el Jelco se enredan, se les daña, lo tuercen. En cambio, con la jeringa es más difícil que hagan, digamos, alguna postura anormal. La ventaja teórica pues es la canalización, dejar canalizado el Jelco podría ayudar a que no se pierda después, porque una de las cosas que, como todos sabemos, es difícil de aprender en acceso, sobre todo cuando el vaso es chiquito, es tratar de evitar el movimiento de la aguja cuando están tratando de retirar la jeringa, si usan jeringa o mientras están trayendo la guía, y en ese caso pues el Jelco ayuda más porque ya está canalizado en el acceso y no se pierde tanto. Entonces esa es como la ventaja que yo le veo, sobre todo cuando el vaso es chiquito, más que la estructura anatómica, pero vuelvo y digo, yo tampoco casi nunca uso Jelcos tampoco. Orlando tiene una pregunta que hizo en el chat, que es si alguno tiene una experiencia o qué opinan de los equipos ecográficos de bolsillo, digamos, en la medida en que hoy en día
han bajado los precios y la tecnología cada vez está más a la mano y hay inclusive posibilidad de cada quien tener su ecógrafo de bolsillo y cargarlo como si fuera un fonendoscopio. Entonces, no sé si alguno tiene la experiencia, alguno tiene uno. Yo tengo uno aquí enfrente mío que es del doctor Juan David Roa, que está dañado, que le sirvió unos años, ahora ya tiene ecógrafo elegante, entonces ya lo guardó. No sé si alguien más ha cargado ultrasonido, tiene ultrasonidos portátiles. Creo, Orlando, que la experiencia todavía es muy limitada. Digamos que por ahora no hay mucha gente que cargue ultrasonidos de bolsillo. Está, digamos, también han bajado mucho de precio y hoy en día hay una de las cosas que nos costaba trabajo con los ultrasonidos de bolsillo era que si uno quería diferentes técnicas de ultrasonido, no solo accesos vasculares, pues implicaba que uno tenía que tener 1, 2 o 3 transductores diferentes y pues eso era un costo elevado. Desde el punto de vista práctico, hoy en día hay algunas opciones que están empezando a ofrecer de técnicas que en un solo aparato puedes tener todas las técnicas que necesitaría un intensivista, lo cual lo hace más atractivo. Es posible que en un futuro cercano empecemos a ver mucha gente cargando ultrasonidos para usarlos. Francisco estaba contándonos que en San Vicente llegaron unos y los adultos los están usando, que están usando el Butterfly, pero digamos que experiencia en niños por ahora no veo, no conozco. Francisco dice que lo ensayó 2 días. Bueno, y una de las cosas finales de las preguntas, Juanita, ¿puedes leer la última pregunta? La última pregunta dice qué técnicas están descritas basadas en ultrasonido para definir que el punto final del catéter está en posición. Entonces, Juanita habló un poquito de eso, pero en principio, ¿qué leyeron o qué otras técnicas encontraron que se puedan usar desde el punto de vista del ultrasonido para tratar de definir que el catéter quedó localizado donde ustedes lo querían? Laura. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Niño, yo soy residente de cuidado crítico de primer año del CES. Como Juanita ya nos mencionó durante la charla, el ultrasonido se está volviendo también el método ideal para la confirmación de la posición del catéter. Es un método más rápido, más confiable, que obviamente también depende del entrenamiento de quien esté realizando la inserción del catéter. Mencionan visualización directa con POCUS de la posición, mencionan también una técnica como manométrica con un líquido oscilante que varía con las posiciones del paciente, y una técnica que me pareció pues, como muy interesante, que es una ecografía con contraste, que consiste en usar una solución salina agitada para hacer como una eyección rápida del líquido a través del catéter y verificar un signo que identifican como el signo del remolino auricular derecho positivo, en el que se detecta el flujo laminar de burbujas de la vena cava superior a la aurícula derecha en menos de 2 segundos. Mencionan pues, también que logísticamente esta técnica es mucho más fácil de hacer si la realizan entre 2 personas, si bien la puede hacer una sola persona que tenga suficiente entrenamiento, es más fácil entre 2, porque facilita, es como una persona que esté haciendo la técnica y otra que la verifique. No sé si alguien tenga algo para adicionar. Muchas gracias, Laura. ¿Alguna otra técnica? ¿Descubrió alguna otra técnica? ¿O ha utilizado alguna otra técnica? ¿O ha visto utilizar alguna otra técnica? Juan. No, yo no quisiera escribir otra técnica, sino que encontré un artículo interesante en donde comparaban digamos que, revisar el catéter vía ecográfica versus compararlo con radiografía de tórax. Y digamos que es una pregunta que uno siempre se plantea en las UCIs, porque a veces hay tiempos más prolongados, y lo que encontraron fue que tenía una especificidad similar y una sensibilidad
también similar a la radiografía de tórax, por lo cual creen que es una técnica adecuada y claramente disminuyó los tiempos fueron 153 procedimientos. Obviamente en guía ecográfica el promedio de tiempo fue 1 minuto a 2 minutos, mientras que en radiografía de tórax fue casi entre 20 y 25 minutos. Pues es algo que, pues digamos que es una realidad que uno enfrenta todos los días, entonces pues digamos que ratificó pues la impresión que uno puede llegar a tener. Perfecto, Juan, muchas gracias. ¿Alguien más leyó alguna cosa de este tema? Entonces, las técnicas para punto final del catéter son bastante interesantes. Se han descrito muchas cosas. En principio, una de las cosas que más frecuente ve uno que la gente define como técnicas para definir el catéter está adecuadamente puesto es revisar el acceso vascular que tenga riesgo, digamos, de ser mal posicionado. Por ejemplo, los accesos subclavios. Ustedes saben que una de las cosas que más frecuente puede suceder como efecto no esperado es que el catéter ascienda yugular en vez de descender hacia la cava superior como quisiéramos. Ese se puede evitar simplemente haciendo una ecografía de ultrasonido en la yugular de ese lado para estar confirmando que el catéter no avanzó. Desde el punto de vista práctico, el problema técnico realmente con el catéter suele ser que el catéter no es tan radioopaco como es la guía, entonces hay dificultades para ver el catéter. Una de las mejores técnicas que he visto yo desde el punto de vista práctico es utilizar la guía. Entonces, antes de empezar el catéter, ustedes lo que hacen es que introducen la guía sobre el catéter central y miden el punto donde la guía queda justo en la punta de entrada del catéter central. Dejan eso como una marcación. Algunos catéteres traen inclusive marcaciones previas, entonces ustedes revisan en qué marcación está. Para el momento en que hacen la cateterización, vuelven a dejar la guía o avanzan la guía hasta esa línea, de tal manera que saben exactamente que la punta de la guía está en la punta del catéter y eso hace que la visualización sea más fácil. Si lo planearon desde el principio, pueden haber dejado el transductor sectorial debajo del paciente, cerca a acceso susifoideo, para que puedan hacer una ventana de la aurícula derecha y de tal manera puedan revisar que el catéter les quede exactamente donde quieren. Esa es como la técnica que me parece a mí más utilizable desde el punto de vista práctico y es la que hemos usado en algunas ocasiones. Obviamente implica que ustedes tengan otro transductor, un transductor sectorial o tengan una segunda persona que lo pueda hacer. Implica que lo hayan planeado desde el principio de tal manera que esté preparado debajo de los campos y que, digamos, no haya que perder el punto, digamos, de esterilidad para tratar de hacer esa visualización. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que fue muy interesante la reunión de hoy. Es un tema que en lo personal me gusta mucho y llevo muchos años peleando para ver lo que estamos viendo hoy en día. Realmente el paso limitante, como ustedes dicen, es que nos compren los ecógrafos y pues eso es una realidad que esperamos se vuelva parte de una unidad que se monte nueva, tenga que tener ecógrafo como tiene monitor o tiene ventiladores. Ya entonces la otra semana vamos a empezar nuestro siguiente módulo, es el módulo de intestinal y entonces en 8 días nos vemos para iniciar ese módulo con falla intestinal. Muchas gracias a todos y felicitaciones. A todos feliz tarde y gracias.